Ética jurídica. Vimos que al terminar la clase anterior, que hablábamos de la ética moderna y que se caracterizaba porque era social, en el sentido de que nace una nueva clase social por primera vez en la historia, que es la burguesía, que reemplazan estos comerciantes industriales que tienen el capital ahora, reemplazan a los señores feudales que básicamente, ¿no es cierto?, tenían su poder económico derivado de el cultivo de la tierra a través de la gleba, los siervos de la gleba. Su filosofía es racionalista en esta ética moderna. En relación con la política nacen los estados modernos y se fraccionan los estados que existían. Toma preponderancia la ciencia sobre la religión y la religión queda absolutamente afuera y la ciencia y el poder son los que priman. Entonces, en la ética moderna vamos a hablar básicamente de Manuel Kant o Emmanuel Kant y yo me voy a permitir también incluir a René Descartes, ¿no?, por el libro tan importante que tiene, el más importante que tiene, el discurso del método para dirigir bien la razón y dirigir a las ciencias. No es el único, pero es el más importante. Porque el pensamiento de Descartes, que se denomina pensamiento cartesiano, está siempre presente, sobre todo en materia de las investigaciones, cómo se puede hacer una investigación. También está relacionado con la ética, como todos los grandes filósofos. Y entonces vamos a empezar con este prusiano, como se le llama, ¿eh?, que es Manuel Kant. También parece conocido como Emmanuel Kant. Y como tratándose de los otros filósofos, vamos también a decir algunas palabras de su vida para que nos ubiquemos, ¿no es cierto?, en el tiempo y en el espacio, ¿no? Nació en 1724, ¿no? Nació, a diferencia de lo que uno puede creer, nació en Rusia, no en Alemania, ¿no?, porque nació en Königsberg, que hoy es Kaliningrado, en Rusia. Es decir, en su momento era lo que antes era Prusia. Prusia. Cursó estudios en el Collegium Fridericianum y en la Universidad de Königsberg. Después también enseña ahí. En la escuela estudió sobre todo a los clásicos y en la universidad estudió física y matemáticas. Se vio obligado a dejar sus estudios universitarios y ganarse la vida como tutor privado en 1755 y con la ayuda de un amigo reanudó sus estudios y obtuvo su doctorado. Pasó 15 años ejerciendo como profesor en la universidad y dando conferencias. Aunque estas conferencias y escritos durante este periodo en que él lo hacía, le dieron reputación como filósofo original. No obstante ello, la reputación que fue adquiriendo, no obtuvo trabajo en la universidad,
sino hasta 1770, cuando se le designó profesor de lógica y metafísica. Y durante más de 40 años se dedicó por entero a la actividad docente, a la investigación filosófica y a la redacción de sus obras, que marcaron un hito muy importante en el desarrollo de la historia de la filosofía. Este es un grande de los tiempos modernos, es como Aristóteles en la antigüedad, en el mundo de la filosofía. Manuel o Emmanuel Kant. Acuérdense de este nombrecito siempre. Fue un profesor querido por sus alumnos, a los que sabía estimular en su deseo de saber y conocer más. Bueno, eso está pasado de moda. A lo mejor ahora Emmanuel Kant, si tratara de que los alumnos aprendieran más, a lo mejor sería un pesado, ¿no? Exigente. Las enseñanzas de Kant, las enseñanzas religiosas, se basaban más en el racionalismo que en la revelación divina. Fue un racionalista, lo vamos a ver a continuación. Y le crearon problemas con el gobierno de Prusia. Y en 1792 Federico Guillermo II le prohibió impartir clases o escribir sobre asuntos religiosos. Es decir, la libertad de cátedra no era muy considerada en ese momento. Acató la orden durante 5 años hasta la muerte de Federico Guillermo II, que era el rey. Y entonces se sintió liberado de su obligación de no escribir y de no impartir clases en la universidad. En 1798, ya retirado de la docencia universitaria, publicó un epítome donde se contenía una expresión de sus ideas de materia religiosa. Publicó un epítome. ¿Saben ustedes lo que es un epítome? Bueno, yo creo que no, por eso que se lo voy a decir. Y creo que no por molestar, sino que porque, ya no sé si ya les he dicho, pero hace varios años atrás ya un estudio estableció que los argentinos utilizaban más o menos 2.500 palabras, hace varios años atrás, los argentinos utilizaban 2.500 palabras y los chilenos utilizábamos 500 palabras, hace varios años atrás. O sea que ahora, no sé, debemos estar utilizando unas 250 palabras, yo creo. Y eso, porque hay unos garabatos, una grosería, unos chilenismos, que no se usan como garabatos, sino que ya se usan dentro del diario vivir, dentro del diario vivir, y se usan como verbos, como adverbios, etcétera, etcétera. Incluso hay viejos, así como uno, que para estar a tono con la juventud lo usan mucho. Entonces mira que choro el viejo porque dice grosería. Así estamos ahora. Entonces en 1798, en los albores del 1800, ya retirado de la docencia universitaria, publicó un epítome donde se contenía una expresión de sus ideas de materia religiosa. Un epítome, como les decía, es un resumen, pero un resumen de una obra extensa. Un tipo grande, grande intelectualmente. Así que, y además escribió bastante, como lo vamos a ver a continuación. Así que el resumen de una obra extensa, por eso que se llama un epítome, o si no sería un resumen. Entonces, en ese epítome, que es el resumen de una obra extensa, se resume lo más esencial y lo más importante de esa obra extensa.
También se dice que epítome es una figura retórica consistente en repetir algo de lo que ya se ha dicho para mayor claridad o para darle mayor importancia. ¿Mm? O para darle mayor importancia. La vida de Kant fue sedentaria y fue una persona muy metódica. Estuvo marcada por una gran regularidad, sistema alemán, ¿no? Y la suya fue una existencia rutinaria, libre de acontecimientos especiales, que transcurrió siempre en su ciudad natal, Königsberg, que ahora pertenece a Rusia, Stalingrado, sin viajar nunca a otros lugares o países. Este tipo de personajes que han marcado hitos importantes en la historia intelectual del ser humano, para el común de nosotros, son tipos aburridos, están preocupados solamente de su quehacer intelectual. Entonces, para nosotros que somos los comunes y corrientes, son aburridos, pero dejan un legado que lo recordamos por siglos. Ese es el asunto. Desde muy joven, Kant se autoimpuso un programa diario de actividades que cumplía con tal precisión y método que los habitantes de Königsberg podían poner sus relojes en hora con solo fijarse en sus entradas y salidas. ¿Qué tal? Aburrido, ¿eh? Puro estudio. Falleció en febrero de 1804 en su casa, rodeado de amigos y discípulos. La universidad y toda la ciudad de Königsberg le enterraron con honores propios de un príncipe. Claro, se lo merecía. Era un príncipe intelectual, ¿no? Hay príncipes porque conquistan generalmente territorio, hay príncipes intelectuales también. Su filosofía se encuentra recogida en Crítica de la Razón Pura. Ahí ya tenemos un libro importantísimo, si no el más importante, Crítica de la Razón Pura, en la que examinó las bases del conocimiento humano y creó una epistemología individual, ¿no? Un estudio del conocimiento, epistemología, ¿no es cierto? Estudio del conocimiento individual. Diferenciaba Kant los modos de pensar en proposiciones analíticas y sintéticas. Lo vamos a ver más adelante. Una proposición analítica es aquella en la que el predicado está contenido en el sujeto. Denominadas analíticas porque la verdad se descubre por el análisis del concepto en sí mismo. Mientras que las proposiciones sintéticas son aquellas a las que no se puede llegar por análisis puro. Todas las proposiciones comunes que resultan de la experiencia del mundo son sintéticas, es decir, no se demuestran por sí mismas, sino que hay que analizarlas. En Metafísica de la Ética, otro librito, expone su sistema ético, basado en la idea de que la razón es la autoridad última de la moral. Sus ideas éticas son el resultado lógico de su creencia en la libertad fundamental del individuo, como manifestó en su Crítica de la Razón Práctica. Tercer librito. Hablamos de la Crítica de la Razón Pura, Metafísica de la Ética y ahora Crítica de la Razón Práctica. En La Paz Perpetua, otro librito, propone el establecimiento de una federación mundial de estados republicanos. Ahora hay otras ideas en el sentido de que como llegamos a ver tantos habitantes en el mundo, más de 7.000 millones, y que el mundo ya no resiste, no es que le caiga mal a la gente este u otro, pero el mundo ya no resiste estos 7.000 y tantos millones que habemos,
sino que el problema es que se están acabando las cosas en el mundo. Todo lo que es de los océanos se están acabando porque los animales que hay en los océanos, los peces, son sacados antes de que cumplan su ciclo reproductivo. Entonces cada vez los peces son más chicos, porque se los sacan antes de que lleguen a ser adultos. Salvo excepciones, ¿no es cierto?, de moluscos que están en criadero, etc. Pero en general. Entonces en el mar ya tenemos ese problema que se van a acabar los peces. Imagínense ustedes que el otro día hablaban que andaban, ¿cuántos eran? No sé si 200 o 300 o más, ya ni me acuerdo. Barcos pesqueros chinos con pesca de arrastre, cerca de las costas acá peruanas primero y después de nosotros. Afortunadamente nosotros parece que tenemos más formas de protegernos. Imagínense, 200 barcos factorías. Barcos factorías son aquellos barcos que no solamente pescan con pesca de arrastre, que el problema de la pesca de arrastre es que arrastra todo lo que agarra. Entonces agarra especies que ya están casi desaparecidas. No hay una pesca discriminatoria donde se pesca como se hacía acá en el tiempo de la pesquera, que también era mucho. Por eso se acabó esa magia de las pesqueras. Pero igual había una cierta discriminación y se pescaban choetas primero, después se empezaron a pescar más cosas, se terminó el recurso. En la pesca de arrastre se acaba con todo el recurso, claro. ¿Por qué? Porque los chinos tienen que alimentar 1.500 millones de personas. 1.500 millones de personas. Todo lo que producen los chinos es para 1.500 millones de personas. Deben ser más, pero digamos 1.500 millones de personas. No son 150 millones de personas. No son 15 millones de personas. Nosotros somos 17. Son 1.500 millones de personas. O sea que si una familia, estamos hablando de la pesca, ¿no es cierto? Si una familia en China necesita para comer 2 días un pescado, significa que tienen que pescar, ¿no es cierto? Si necesitan para 2 días un pescado para la semana, supóngase que poco, digamos, necesitan 3 pescados. 1.500 por 3 son 4.500 millones. 4.500 millones de jureles, o de lenguado, o de congrio, o de lo que sea. 1.500 millones. De cada cosa, 1.500. Tienen que acabar las cosas. Lo mismo pasa con la tierra, con el agravante que ahora se están acabando ciertos animalitos que son fundamentales para que se polinicen las plantas y las flores, que son las que crean la vida vegetal. Y por eso que tenemos porotos, lentejas, tomates, estos animalitos se llaman insectos, que se llaman abejas, se están acabando. ¿Qué va a pasar cuando no tengamos eso? Más allá que no va a haber agua, qué sé yo, etc. Así que es complicado, ¿no? Bien, pero acá, como hemos sido siempre los latinoamericanos, discutiendo en la cuestión política, es lo mismo que nos llevamos discutiendo hace 100 años, por lo menos. Y los grandes problemas que están analizando los países de siempre, para poder ellos seguir viviendo, nosotros no tomamos ni en cuenta. Por eso que si se inventan una vacuna para el coronavirus, nos van a vender a los latinoamericanos cuando queden las que queden nomás. Porque primero, ¿quién se las van a poner? Los que están primero siempre en todo. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos atrás de todo. Porque no nos interesa, no estamos ni ahí. Con los grandes problemas de la humanidad, no estamos ni ahí. Los mejores alumnos del mundo, son los, ¿cómo se llama? Los de Hong Kong, una islita.
No tienen ningún producto estrella como nosotros, que tenemos el cobre, por lo menos. Otros de los argentinos tienen como se llama, un montón, el territorio que tienen, para qué decir Brasil, etc. No tienen ningún producto estrella. Y sin embargo son un país desarrollado prácticamente, con un tremendo ingreso per cápita. ¿Por qué? Por la gente, por el conocimiento de la gente. Los mejores alumnos del mundo. Los mejores alumnos del mundo. Acá, según las encuestas que han hecho, qué sé yo, lo que le empiezan a enseñar a los estudiantes de ingeniería civil, en la universidad ya lo saben cuando están en el colegio. Yo sé que estas cosas que uno dice molestan incluso. Bueno, así es la cosa. En la paz perpetua, entonces, Kant propone el establecimiento de una federación mundial de estados republicanos. Además, escribió Historia Universal de la Naturaleza y Teoría del Cielo. Escribió Prolegómenos a toda metafísica futura. Prolegómenos a toda metafísica futura. Es decir, los principios fundamentales, como una especie de resumen de los principios fundamentales, los prolegómenos, lo que está al inicio de toda metafísica futura. También escribió Principios metafísicos de la filosofía natural, Crítica del juicio y la religión dentro de los límites de la razón pura. O sea, si los enumeramos, vamos a ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero no 8 libritos, no 8 obritas. 8 horas trascendentales. Era una persona muy metódica y muy piadoso. Cuando él salía de su hogar, sus vecinos se colocaban de acuerdo, ya que sabían que él era muy puntual y que nunca se atrasaba en la hora. Como se dijo, algunos ponían hasta el reloj, teniendo en cuenta el horario de Kant. Su filosofía se basó en la libertad del individuo y en la tolerancia, basándose en los principios de la Revolución Francesa. La admiración que tenía por Rousseau le llevó a su filosofía y a su ética. Es decir, admiraba a un francés. ¿A qué francés? A Jean-Jacques Rousseau. A nosotros, en el primer año de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, cuando estudiábamos Derecho Constitucional, y en Derecho Constitucional e Introducción al Derecho, por la teoría del Estado, nos obligaban a leer a Voltaire, Rousseau y Montesquieu en castellano, porque están traducidos hace mucho tiempo, ahora fundamentales. ¿Se hace eso ahora? Pero se pide, ¿no es cierto?, que el egresado cada vez sepa más, pero cada vez se le exige menos. Entonces, esa contradicción no sé cómo se puede solucionar. Períodos de Kant. Kant tiene un periodo precrítico y un periodo crítico. En el periodo precrítico estudia las matemáticas y las ciencias naturales. Siempre tuvo claro que iba a ser un filósofo. Pero en este periodo precrítico no está plenamente realizando su sistema filosófico.
Y el período crítico de Kant se caracteriza por la madurez y consolidación de su filosofía. Y escribe muchos libros, pero 3 de ellos son los que a nosotros nos interesan respecto de lo que estudiamos en la ética, ¿no es cierto? En la ética jurídica. ¿Cuáles son los libros que a nosotros nos interesan? No sé si por lo menos le doy el nombre, a lo mejor alguno lo lee el día de mañana. La metafísica de la ética, la crítica de la razón pura y la crítica del juicio, que habla de la razón pura. ¿Quién era el que se había preocupado antes de estos temas? Hacía muchos años atrás. El señor Aristóteles, que había analizado, ¿no es cierto?, con su racionalismo, sobre todo la lógica, que dicen los entendidos, que son pocos los que pueden decir algo relacionado con la lógica en relación con Aristóteles. Un seguidor está acá, otro intelectual de renombre. Kant intentó un resumen de la filosofía anterior a él. Por eso que escribe este epítome, que eso es lo que hace, un resumen de todo lo que había antes que él. Replanteó los problemas del racionalismo y del empirismo, los replanteó, lo que significa que los analizó. Y producto del replanteo y del análisis llegó a la conclusión de que el racionalismo lleva al dogmatismo y que el empirismo lleva al escepticismo. O sea, para él ninguna de las dos cuestiones era buena, por decirlo de alguna manera. No era bueno que el racionalismo nos llevara al dogmatismo y que el empirismo nos llevara al escepticismo. Es decir, el empirismo, el que todo haya que ser demostrado. Entonces dudamos de todo. Kant decía que la filosofía debía llevar a la crítica la razón por la razón misma. Es decir, a través de la razón había que explicar o llegar a todos los dominios de la razón. Todos los dominios de la razón. Kant hace un uso teórico de la razón y un uso práctico de la razón. Conforme el uso teórico de la razón, Kant sostiene que lleva al conocimiento de los objetos. El uso teórico de la razón nos lleva al conocimiento de los objetos, mientras que el uso práctico de la razón orienta las acciones del hombre. El uso práctico de la razón. ¿Por qué la metafísica, si ha sido el saber que más ha preocupado al hombre, no ha entrado en un camino seguro de la ciencia? Es decir, está diciendo la filosofía, es decir, contestarnos las grandes preguntas, ¿no es cierto? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Existe Dios? ¿Hay vida después de la muerte? Y tantas otras, las grandes preguntas, ¿no es cierto? Entonces, son las preguntas de la metafísica que antes se le denominaba así a la filosofía, las grandes preguntas de la metafísica. ¿Por qué entonces, si la metafísica, dice, la filosofía, ha sido el saber que más ha preocupado al hombre, no ha entrado en el mismo camino seguro de las ciencias? O sea, ¿por qué la metafísica tiene la filosofía, metafísica igual filosofía, por qué tiene tanto problema para su estudio?
Es un problema, se pregunta Kant, de este problema de la filosofía, de la metafísica. ¿Es un problema de método o es un problema de estructura de la razón? Son preguntas en las que hay que sentarse a pensar nomás. Y sentarse a pensar después de que se tienen muchos conocimientos. Habla también de los juicios de la ciencia. Habla de los sistemas de juicios. Habla de los juicios analíticos y de los juicios sintéticos. En los juicios analíticos sostiene que el predicado está en el sujeto, mientras que en los juicios sintéticos el predicado no es el sujeto. Estas son cosas que a uno, ¿no es cierto?, como que lo aburren, estar pensando esas cosas. Sí, es cierto, pero que solucionan problemas, solucionan. Responden preguntas, responden. Ese es el asunto. Muchas cosas son aburridas, pero llegan a grandes verdades. Ahora mismo, con el famoso coronavirus, debe ser reaburrido ahí para los biólogos, toda esta gente de la ciencia, de la biología, etcétera, de la química, etcétera. Debe ser reaburrido, están en el laboratorio ahí estudiando fórmulas, repitiéndolas, viéndola en qué está mal, cómo reacciona el virus, si se le aplica tal, ¿cómo se llama?, tal componente, si el virus se le aplica tal fórmula. Pero esa es la gente que soluciona los problemas, los grandes problemas. Es diferente para nosotros que tenemos básicamente las funciones básicas. Ustedes saben cuáles son las funciones básicas del ser humano. Entonces hay gente que se dedica a funciones no básicas, funciones bien complicadas. Les digo esto porque hay que ponerse en el papel de esta gente. Como se diría, hay que ponerse en los zapatos de estas personas que se dedicaron a pensar estas cosas. Entonces los juicios analíticos y los juicios sintéticos los subdivide en juicios a priori y a posteriori, los analíticos y los sintéticos. Y los subdivide en a priori o posteriori según si la verdad del juicio se establece mediante la razón sin recurrir a la experiencia. Solo a través de la razón, no a la experiencia. U otros se resuelven, ¿no es cierto?, por la razón y además aplicando la experiencia. En relación con la ética, Kant no está de acuerdo con la ética que se venía practicando. Y ahí distinguía la ética material y la ética formal. La ética material le dice al hombre lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, mientras que la ética formal es vacía de contenido, no le dice nada al hombre, no le dice qué tiene que hacer ni cómo tiene que hacerlo. Y la ética material, que es aquella que le dice al hombre qué tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, es empírica, o sea, está en base a la experiencia, es hipotética, parte de la base de hipótesis, y es heterónoma. Las normas nos vienen dadas desde fuera. Mientras que la ética formal, que es vacía de contenido y no le dice al hombre nada, ni qué tiene que hacer, ni cómo tiene que hacerlo, es a priori, es categórica y es autónoma. La ética formal de Kant se manifiesta en 3 libros.
de lo que ya hemos mencionado, de los ocho en tres libros, la ética formal. Se manifiesta en la ética de la metafísica, en la crítica de la razón pura y en la crítica de la razón práctica. Y la crítica de la razón práctica o norma moral imperativa es el uso teórico de la razón. Lleva al conocimiento de los objetos. Ahora, como hemos hecho en las otras clases, vamos a ir viendo las diferentes materias sobre las cuales existe el pensamiento de Kant. En relación con la ética. En relación con la ética distinguimos la ética material y la ética formal. ¿Me disculpan un segundito? Voy a cortar mejor para que no estén esperando.